vamos a ver cómo solucionar errores en calentadores de gas. Un error muy frecuente, sobre todo en calentadores que utilizan display, es el error EA. El error EA nos indica que hay falta de gas en el circuito. Si tenemos una instalación butano de botella, pues seguramente la botella se queda vacía y de ahí que no llegue gas a los quemadores ni al tubo piloto y nos indica el error EA. Para purgar el aire, una vez que hemos cambiado la botella, solo tenemos que abrir varias veces durante 10 segundos el calentador hasta que purgue el aire que entró en la instalación. Si tenemos gas canalizado, pues tenemos que irnos al regulador y pulsar el botoncito de purga varias veces. Esto sucede sobre todo en viviendas que se quedan durante una temporada vacías. Suele dar bastante este error. Purgamos y volvemos a probar. Y una vez que hemos purgado el aire de la instalación, el calentador arranca. Si habiendo purgado la instalación o habiendo cambiado la botella de una vacía a una llena y persiste el error EA, pues seguramente es debido a que el inyector, la tobera o el chiclé del tubo piloto, de la llave piloto, está obstruido. Así que si intentamos abrir el gas y vemos que el calentador vuelve a darnos el error EA, pues tendríamos que irnos al tubo piloto, al inyector, a la tobera o al chiclé y limpiarlo. Además aquí se oía perfectamente el torrente de chispas de la bujía. Y si os fijáis, la llamita es tan pequeña que no llega a ser suficiente para que arranque el calentador. Tendríamos que desmontar la tobera, el inyector y limpiarlo. Como veis, yo he desmontado la electroválvula, pero no es necesario. Solamente desmontaríamos la tobera, el inyector. Con una 8-9 fija, pues retiramos el inyector, la tobera. Y luego, con un hilo especial para la limpieza de toberas inyectores, o si no tenemos el hilo, podemos utilizar la malla que rodea a un cable de antena, los hilitos de la malla de cobre, y si no, yo utilizo el alambre de acero de las bolitas que utilizamos para pescar en surfcasting. Bueno, pues una vez limpia la tobera, el inyector, probamos que ya llega la llama al piloto y como veis el calentador ya funciona, ya arranca. Otro error que suele dar este tipo de calentadores es el error FO o F0. Si miramos el manual de este tipo de calentadores, el error F0 nos dice en el manual que es debido a un fallo electrónico. Si vemos que el botoncito transparente está parpadeando en rojo, deberíamos de cambiar las pilas, y si el modelo es con hidrogenerador, debíamos de probar el hidro o sustituirlo. Más adelante vamos a ver cómo limpiar un hidrogenerador. En este caso, este calentador lleva pilas, hemos cambiado las pilas, pero el error persiste. Por tanto, vamos a comenzar probando los componentes electrónicos. El primer componente que debemos probar es el microinterruptor. ¿Cómo se prueba? Bueno, pues desconectamos de la clavija que va a la centralita, y en la clavija que va directamente a la centralita intentamos puentearla. Ya hemos cambiado las pilas nuevas y puenteándola debería de darnos el torrente de chispas. Aquí en este caso con el cable con una mano aquí no consigo, pero yo tengo una clavija de hidrogeneradores que he cambiado, que estaban rotos, y aprovecho que tengo esta clavija y lo que hago es que puenteo los dos cables, y si veo que funciona la chispa, pues ya eso nos indica que el fallo estaba en el microinterruptor. Hago un puente y como veis ya se ve ahí la chispa en la bujía. Este tipo de clavijas también la utilizo para probar los fallos en el hidrogenerador, ya que el microinterruptor y el hidrogenerador utilizan el mismo tipo de clavija. Para cambiar el micro, pues retiramos las pilas y retiramos el portapilas, que va sujeto con un tornillo al chasis del calentador.
Ya tenemos libre el espacio del microinterruptor y lo retiramos también. Y ahora vamos a ver cómo colocar y cómo graduar un microinterruptor nuevo. Los tipos de microinterruptores nuevos traen una corredera, como hemos visto ahí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es colocarlo exactamente como estaba el otro. Lo colocamos en su sitio, procurando que el balancín quede dentro del conjunto de estanquidad entre el cuerpo de gas y el cuerpo de agua. Y ahí tenemos la posición exacta y debe coincidir en la pestaña que viene con el agujerito para sujetarlo ahí con el tornillo. Bueno, pues una vez que lo tenemos sujeto, para graduarlo tenemos que abrir un grifo de agua caliente, lo dejamos abierto y desplazamos la corredera a tope hacia la derecha. Una vez que tenemos la corredera a tope a la derecha, cerramos el grifo y el microinterruptor viene a su sitio. Y ese sería el sitio exacto del micro. Vamos a hacerlo. Abrimos el grifo y a tope a la derecha. Y ahora, una vez que cerramos el grifo, la corredera retrocede al sitio exacto. Y ya estaría graduado. Ya solo tenemos que colocar la caja portapilas, colocar las pilas, conectar su clavija y probar que funciona. Abrimos un grifo, parpadea ahí la luz verde de encendido y ya está ahí el torrente de chispa. Si no fuera el microinterruptor, si vemos que el microinterruptor está bien y escuchamos incluso el clic, pues tendríamos que probar ahora la electroválvula, una de las electroválvula del piloto, electroválvula o servoválvula de los quemadores, o incluso este error nos lo puede dar el cableado que esté sulfatado. Si el cableado está sulfatado, sobre todo en la conexión con la centralita, también suele dar este error. Y por último sería la centralita. Cuando falla la centralita, también suele suceder que el calentador nos da el error F0. Pero normalmente el error F0 casi siempre es debido a un fallo en el microinterruptor. Otro error que sucede en este tipo de calentadores es el error E9. Según el manual nos dice que ha actuado el termostato o sonda de temperatura. Para probar la sonda o el termostato de temperatura tendríamos que puentear las dos clavijas y probar si el termo arranca. Si el termo consigue arrancar con la sonda puenteada, pues sabemos que el fallo estaba en la sonda. Nunca dejaremos una sonda puenteada, nunca. Bajo ningún concepto dejaremos la sonda puenteada. Se cambiará la sonda que esté mal, que es lo que vamos a hacer aquí. Fijaos cómo estaba la sonda de temperatura o el termostato de temperatura. Estaba bastante mal, estaba oxidado y por lo visto no hace contacto o se queda abierto. Vamos a cambiarlo por uno del mismo modelo. Lo alojamos en su sitio y probamos. Otro error o otro fallo que nos puede dar en el display, el error E9, incluso el error F9 o F0, es que la sonda o bujía de ionización está sucia. Un síntoma inequívoco es que el calentador, además de que aparece en el display el error, el calentador arranca la llama del quemador, pero al momento se apaga. Vuelve a arrancar y al momento se apaga, así intermitentemente. Y quiere decir que la sonda o la bujía de ionización no detecta la llama del quemador y automáticamente manda la señal a la centralita, provocando que se apague. Vamos a coger la sonda de ionización o sonda o bujía de ionización, la vamos a quitar, que es la varilla larga. De las dos varillas, la corta sería la bujía que provoca el torrente de chispas y la varilla larga sería la sonda de ionización.
podemos cambiarla, pero para probar si la sonda no está mal o está sucia, lo que hago que con una lija, cogemos una lija y limpiamos el vástago largo. Lo que os decía, la cortita es la bujía, la que provoca el torrente de chispas, y la larga, esta sería la bujía o sonda de ionización. Como veis, está bastante sucia, de ahí que no detecte la llama. Vamos a limpiarla y la probamos. Vamos a colocarla y probamos a ver si da resultado, y si no, habría que probar cambiándola por una nueva. Hay veces que el error nos lo da la electroválvula del piloto o la servoválvula de los quemadores. Hay veces, la mayoría de las veces, aparece también el error F0, incluso el error E0. El error F0 o FO, ya dijimos que nos indicaba que había un error en una pieza electrónica, y habría que ir probando microinterruptor, electroválvula del piloto o servoválvula, el cableado cuando está sulfatado, sobre todo en la conexión con la centralita, también da este error, y por último la centralita. Vamos a probar, ya que nos ha salido, además del error F0, el error E0, vamos a probar las electroválvulas. Vamos a probar la electroválvula del piloto y la servoválvula verde, que sería la de los quemadores, y la roja o naranja, esta sería la del piloto, la que da paso al gas del piloto. Para probarlo, pues todos los componentes lo podemos probar con una pila de 1,5 voltios, ya que trabajan a 1,5 voltios. Vamos a conectar un extremo del cable, un polo a la clavija de la electroválvula, y con la otra haremos maza. Y como veis que abre perfectamente el agujerito que da paso a la tobera del piloto. ¿Veis cómo abre cuando conecto con la pila un extremo a la clavija y el otro haciendo maza? O sea que la electroválvula del piloto se supone que está bien, porque parece que abre o cierra. Vamos a probar con la servoválvula de los quemadores, la verde. Igual conectamos un extremo a la clavija y con el otro intentamos hacer maza ahí en la... pero parece que no hace nada. Esta parece que no se mueve, parece que no hace nada. Bueno, pues vamos a probar cambiando la válvula verde. Conectamos la verde y la roja del piloto, la dejamos conectada y probamos. Vamos a ver ahora cómo probar el hidrogenerador. El hidro, además del error F0, nos suele dar el error A7 o 08. Y además el botón parpadea en rojo. En el modelo de pilas deberíamos cambiar las pilas, ya que el parpadeo en rojo del botón nos indica que las pilas se han agotado. En este caso, como el calentador no lleva pilas, lleva hidrogenerador, pues vamos a probar si el fallo está ahí. Desmontamos la clavija, y yo, como tengo aquí la clavija para probar, si no podemos hacerlo con 2 trozos de cable, un extremo de cada cable a cada polo de la pila. Voy a sujetar ahí con cinta aislante. Conectamos ahora la pila con la clavija
la clavija de la centralita, que hará la pila la misma función que el hidrogenerador. Y como veis, el fallo estaba en el hidro. Abrimos un grifo y la pila hará la función del hidro. Aquí sucede como en el modelo que trae la caja con 2 pilas de 1,5 volts. El hidrogenerador es el que genera la corriente para la bujía y los pilotos. Traigo un hidro nuevo para cambiar, pero os digo cómo intento repararlo. Si el problema que tiene el hidrogenerador es porque no da giro suficiente, la turbina no gira lo suficiente para crear la corriente eléctrica que necesita, no solo la bujía, sino también la electroválvula del piloto y la electroválvula de los quemadores, el termo no arranca. Incluso hay veces que la turbina gira muy lenta, da algo de corriente a la bujía, incluso hace el torrente de chispas, es muy lento. La bujía suena como que da corriente, pero no tiene capacidad suficiente, no tiene potencia suficiente el hidro para activar la electroválvula. Voy a desmontarlo y lo que hago es, si la turbina está obstruida porque haya cogido algo de cal y no gire lo suficiente para crear la corriente que necesita tanto la bujía como las electroválvulas, pues utilizo Zalfumán. Lleno un recipiente de agua y con un chorro de Zalfumán, de ácido clorhídrico. El Zalfumán es ácido clorhídrico rebajado al 20%. Bueno, pues lo que hago es que utilizo el Zalfumán, echo Zalfumán en el hidrogenerador y dejo que actúe un poco sobre la turbina. Nada, varios segundos. Dejo que actúe un poco y luego enjuago la turbina. Mira, incluso veis cómo va saliendo por ahí, por el otro extremo. Significa que, fijaos cómo sale la suciedad por el otro extremo. Y vamos a probar, si tenemos suerte y la cal o lo que obstruía la turbina logra salir con el Zalfumán y la turbina da giro suficiente para que active las electroválvulas, pues nos ahorramos de sustituir el hidrogenerador. Vamos a enjuagarlo sin mojar la clavija. Lo enjuago un poco para que salga el Zalfumán que queda ahí dentro. Tampoco podemos dejar mucho tiempo el Zalfumán, aunque la turbina sea de plástico, pero es un plástico muy endeble. El ácido clorhídrico no ataca a los plásticos. La mayoría de los ácidos vienen en recipientes de plástico, pero tampoco es bueno dejarlo mucho tiempo, porque sí es verdad que hay plásticos que los deja bastante débiles, como este de la turbina, que es una turbina muy pequeñita, muy endeble. Si lo dejamos más tiempo del necesario, podemos partir la turbina. Bueno, pues volvemos a colocarlo en su sitio con los 2 clics, el que sujeta al serpentín y este que sujeta al cuerpo de agua, y vamos a probar si da corriente o no. Tanto en este modelo Hydropower como en el que lleva la caja de pilas de 1,5 volts, en la centralita, en el botoncito rojo, cuando no tiene potencia suficiente, tanto el hidro como las pilas, empieza a parpadear en rojo. Incluso llega a marcar el error EA, y si continuamos incidiendo en el error, nos puede marcar incluso el error F0. Ya sabemos que el error F0 nos indica que los termos automáticos de gas tienen un problema de corriente. Bueno, pues con la limpieza que le hemos hecho, tiene capacidad suficiente para que active las electroválvulas, pues creo que nos ahorramos de sustituir el hidrogenerador. Para ajustar la potencia de la chimenea de un calentador estanco Bosch, nos vamos a la tabla donde nos indican que un codo de 90 grados equivale a una longitud de 2 metros y un codo de 45 grados equivale a una longitud de 1,60 m. También nos dice que el codo que se añade con el kit no cuenta. Y nos dice que el parámetro que viene de fábrica es el 00. Si hemos añadido algún tramo de tubo, tendríamos que configurar el aparato. Si no hemos añadido ningún tramo de tubo, lo dejamos como estaba. Si queremos configurarlo, pulsamos durante 5 segundos el menú. Y con las flechas indicadoras buscamos el parámetro A doble. Pulsamos OK y ahora buscamos el parámetro F9, que es el ajuste de la chimenea. Pulsamos OK y como veis el aparato viene configurado en el 00. Como no hemos añadido ningún tramo de tubo, ningún codo,
lo dejamos en el 00. Si añadimos algo, tenemos que mirar la tabla. Yo, como no he añadido ningún tramo de tubo, lo dejo en 00, vuelvo hacia atrás en el menú y lo dejo como estaba. Me llama un cliente porque el regulador de caudal del calentador de gas Neckar está perdiendo agua. El calentador de gas Neckar pertenece a la misma casa que el Junker, a la casa Bosch. Antes que nada voy a cortar el agua, abro un grifo para que vacíe la presión de la tubería y aflojamos los 3 tornillos que sujetan el regulador de caudal, que es la roseta esa negra que vemos ahí. Me traigo un regulador nuevo. El calentador, según el cliente, tiene 20 y tantos años y hay veces que he cambiado del regulador solamente el retén, la junta tórica, que es la que hace ahí la estanqueidad, pero como veo que ya el calentador tiene bastante años, vamos a cambiar el regulador completo. Ya un retén ahí, a ver si podemos verlo. Cuando el calentador es nuevo y tiene pocos años, pues si conseguimos el retén, la junta tórica, podemos cambiarlo. Aquí, como veis, el regulador de caudal ya tiene bastante años, está calcificado por algunos sitios. Si cambiamos el retén, tendríamos que limpiar bien toda esa zona donde está alojado el retén, porque si cambiamos solamente el retén y el regulador está dañado o tiene bastante cal, seguiría perdiendo agua. Lo ideal, pues cambiamos el regulador como tengo yo ahí. Cambiamos el regulador completo. Muy facilito, lleva una junta tórica, un retén ahí, que es el que garantiza la estanquidad en la unión del cuerpo de agua con el regulador. Y lo que os decía, este calentador pues tiene 20 y tantos años, es de la marca Neckar y pertenece, al igual que Junker, a la casa Bosch. Si desmontamos, no voy a desmontar la carcasa, pero si desmontáramos la carcasa, veremos que es prácticamente igual, casi todo el calentador es prácticamente igual a un Junker de encendido manual. La y sistema de seguridad por termopar. Vamos a desenroscar el tapón y vamos a desmontar el tubo piloto. Nos vamos a asegurar de que el tubo piloto está limpio, porque hay veces que no enciende el piloto, pero el inyector, el chicle, está limpio, y en el agujerito del tubo piloto cualquier arañita, cualquier bichillo ha entrado, basta que haga con un poquillo de tela de araña o haga el nido ahí para que no encienda el calentador, sobre todo en pisos con pisos vacacionales como este, que llevan tiempo cerrado, y cuando vamos a echar el calentador a andar no arranca. Después de haberlo purgado y demás, nada. Entonces voy a desmontar el tubo piloto, el inyector, y lo que hago es que pulso un poquillo el pulsador para que salga un poquillo de aire. Como veis ahí no se ve el agujero, o sea que lo que está obstruido es el chicle, el inyector. Voy a pulsar un poco ahí y me aseguro de que ahí llega gas. Para limpiarlo podemos utilizar lo que yo utilizo, que es el alambrillo, que ya lo he dicho, de los topes de goma que utilizamos para el surcasting, pero también podemos utilizar la malla que cubre el cable de antena. Ahora os pongo la imagen. Limpiamos y veis ahí, ya se ve perfectamente. Si ponemos el inyector mirando hacia una luz, se ve claro ya que el agujero está limpio. Lo vuelvo a repetir, nunca limpiaremos el inyector con un alambre o una aguja de mayor diámetro que el agujero del inyector. Arrosco el chicle con la mano y le doy un apretoncillo, poquita cosa. Ponemos el clic que sujeta el tubo piloto y me aseguro de que el tubo piloto está limpio. Vamos a colocarlo en su sitio y vamos a probar, y veréis que ahora la llama debe encender con el piezoeléctrico. Vamos a probar. Y ahí ha arrancado la primera. La llama, como os he dicho, ahora está soltando un poquillo de aire, pero la llama el color de la llama debe de ser totalmente azul.
Bueno, pues ya está solucionado. Nos vemos en el próximo vídeo. Me llama un cliente que tiene un calentador de gas NECA automático que no le funciona. El cliente ha cambiado las pilas, pero nada, no hace el corriente de chispa. Fijaos cómo el balancín se separa del micro, del botoncito del micro, pero el micro no cierra el circuito para que las pilas alimenten a la centralita. Y de ahí de la centralita pase la corriente a las bujías y demás. Bueno, pues me traigo uno nuevo y pruebo. Fijaos cómo ya la chispa. Vamos a probarlo ahí con la clavija. ¿Veis cómo corta? Si pulso se cierra el circuito y si suelto, que es lo que hace el balancín, cuando se activa el cuerpo de agua, cuando abrimos el grifo, pues pasa corriente a la centralita. Vamos a desmontarlo. El microinterruptor viene sujeto con una chapita justo al balancín. El microinterruptor muchas de las veces se avería porque le cae agua del conjunto de estanqueidad del cuerpo de agua que está justo arriba del balancín. Pero en este caso el cuerpo de agua no da fuga. O sea que el conjunto de estanqueidad del cuerpo de agua está perfecto. Como veis, tanto habéis fijado que el microinterruptor viejo no está mojado ni está sulfatado. Por tanto está perfecto. Vamos a cambiar por uno nuevo. Lo sujetamos con la chapita que trae de nuevo al balancín. Voy a conectar y abrimos la bombona y vamos a probar. Fijaos con el dedo en cuanto separo el balancín. ¿Habéis escuchado cómo suena? Bueno, pues abro la bombona y le digo al cliente cabrón. Y otro detalle que quiero que veáis que sucede en este modelo de calentador, que muchas veces se va el interruptor de encendido. En este caso estaba puenteado.